Revisando. Ya, 1, 2, 3. Ya estamos Muy en buenos vivito. Hola a todas las personas que nos escuchan hoy. Hoy vamos a estar con la película Matar a Jesús de Laura Mora. Entonces, agradecemos que le den like a la publicación y que la compartan y que ojalá comenten mucho. Esta película fue una recomendación de varios de ustedes, de conocidos también y de amigos. Y ha sido una de las mejores películas que hemos tenido aquí en Tercer Cine. Entonces les agradecemos la recomendación. Y si van a seguir mandando cosas tan chimbas, por favor, sigan mandando. Ya estamos en vivito. Hola a todas las personas. Sí, ¿Y cómo están el hola, día de buenas hoy, noches. compas? Yo estoy bien. Hoy nos falta uno de nuestros integrantes, pues no sé si se habrán dado cuenta con ese videíto que tenemos a Felipín con unos problemas como de estabilidad, no sé, entonces por el día de hoy no estará mientras se recupera. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos, don Por Jaime? cierto, ya que lo mencionas, pues también saludar a Felipe y pues esperamos que se recupere prontamente porque sabemos que está, quizás él y las personas allegadas a él están atravesando un momento algo complicado por lo que le está sucediendo. Y a los que preguntan, Entonces, Dago no es Dios, no se metan a esa secta, por favor. no le crean a Felipe. Es una cuestión muy complicada, pero pues esperamos que tenga pronta solución. ¿Empiezo con la biografía, Miguel? Sí, decimos quién es Laura Mora. Perfecto. Laura Mora es una directora y una guionista colombiana. Ella nació en el 81, es muy, muy joven. Pues, o sea, en comparación a otros directores y directoras que hemos explorado en este podcast, me atrevo a decir que creo que es la más joven de los que hemos visto, porque me parece que Adriana García es como el 76, 77, David Tropical. Entonces ella nace en el 81 en la ciudad de Medellín y bueno, ella realizó sus estudios en el Colegio Alemán, pues, de bachillerato en Medellín, y sus estudios superiores los hizo en la Universidad RMIT, no sé cómo se pronuncia eso, RMIT, de Melbourne, en Australia. Laura Mora realiza 2 cortometrajes, Brotherhood y Antes del Fuego, con la película que estaremos analizando el día de hoy, que es Matar a Jesús, que fue estrenada en el año 2017. Laura Mora estuvo atravesada por situaciones bastante complicadas a lo largo de su infancia y de su juventud, y eso se ve muy reflejado en sus creaciones, porque bueno, ella también es una hija de su propio contexto. Entonces, eso sería como todo frente a biografía. Entonces, Laura Mora no, sino Laura Arias nos tiene más contexto frente a cómo se desarrolla todo esto. Bueno, pues ya como decía Jorge, Laura crece en plena violencia en Medellín. Medellín durante los años 80, 90 estaba atravesando muchísima violencia urbana por el narcotráfico principalmente. El periodo más cruento de la violencia lo atraviesa Laura durante su juventud, ya que en el año 2002 su papá es asesinado. Y es un poco toda esta violencia la que da origen a esta película y que se va narrando en Matar a Jesús, un film que está dedicado a su padre. Esta película es bien interesante, no solo por el contexto que aborda al interior de la película, en el que nos habla pues de un sicario que es víctima también no solo de las condiciones de las condiciones del sicariato como tal, del narcotráfico, sino también de las condiciones sociales y económicas, toda esta violencia social que también se está viviendo, que lo llevan a tomar la decisión pues de trabajar en esto. Por un lado. Por el otro, la película también está
producida y filmada en un contexto, digamos, muy posterior a esta violencia en el marco del plebiscito. Laura Mora cuenta en las entrevistas que la preproducción para esta película inicia el día en el que el no gana en el plebiscito. Entonces también es muy interesante ver cómo esta película se va incrustando en estos contextos, no solo en lo que nos cuenta, sino también cómo se va realizando. Y es bien interesante ver que aquí nos hablan pues sobre la importancia del perdón, de la verdad, y que es una película que se empieza a gestar en pleno contexto donde el país también está eh, empezando a atravesar por estos procesos. Entonces, de alguna forma, digamos que la película parte de unas cuestiones autorreferenciales. En uno de los videos que les compartimos aquí desde Tercer Cine de la Comisión de la Verdad, ella menciona que esto de matar a Jesús viene también como de un sueño que ella tiene con respecto a lo que pasó en la muerte de su padre. Entonces es pensarnos cómo hacer de la creación artística, digamos, como una catarsis y cómo llevar estas narrativas desde lo personal a lo universal. Parce, y ahí ya la cosa yo siento que se pone compleja, ¿no? Y videosa, porque pues Laura Mora nos cuenta resto de vainas de su vida y también las logra transmitir en la película, pero no necesariamente solo de su vida, sino que también se apega a un contexto marginal que apela a muchas vainas de lo que es la vida colombiana, del populacho, digámoslo así, en medio del conflicto. Ella, en esta entrevista que usted dice de la Comisión de la Verdad, ella dice como que pues que todos somos hijos del conflicto, parce, así de simple, y pues como que todo el mundo parece tener una historia que contar y hay que seguir contando esta vaina. Es una decisión política, como yo lo veo, el hacer este tipo de películas y mostrarlas al público, y no solo para un público colombiano, sino que claramente esto también se exporta constantemente. A propósito, se ganó varios premios por ahí internacionales, porque es un cerdo peliculón, y siento que se demuestra mucho de lo que nosotros somos en la película y de lo que no se quiere hablar constantemente, como en la vida cotidiana, y es que Laura dice que esta es como una verdad incómoda, esto es algo feo de ver realmente, esto no es algo que uno le guste contar todo el tiempo, no es algo para la anécdota, ¿no? Es doloroso de hacer, y claramente fue doloroso para ella como hacer toda la producción y toda esta vuelta. Yo quería añadir una cosa ahí. No sé si estoy de acuerdo, pero como que yo siento que esta autorreferencialidad como que permea como básicamente cualquier tipo de creación desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y yo siento que este tipo de historias no, o sea, duelen, obviamente, como con la dedicatoria al final al padre es como un momento muy rompecorazón, pero yo siento que la responsabilidad que se toma al hacer este tipo de cosas es como muy importante, teniendo en cuenta de que ella es consciente de que no es su historia solamente, sino que, pues, como bien decía, como hija de su contexto. Entonces, como que no es que le huyamos a narrar estas historias, porque desde siempre lo hemos hecho, y lo digo como en general realmente, como sin temor a equivocarme, eh, y simplemente es participar responsablemente de tramitar este tipo de pérdidas y este tipo de violencia y este tipo de vivencias. Y digamos de que otra cosa que se rescata y que menciona mucho de ella es que la película en sí se volvió un proceso también para superar digamos, la situación con su padre, pero también una forma de entender tanto la realidad que es un poco contradictoria de todo el conflicto. Entonces lo que ella dice es como, bueno, yo me soñaba mucho con este muchacho Jesús, que de ahí es donde parte un poco la película y empezó a tener, digamos, como un diario del sueño, en el que ella menciona que muchísimas veces también mató a Jesús. Y digamos que si le prestamos atención a la película,
y en la forma en cómo va explorando también dentro de la estética popular y todo lo que pasa en los barrios, nos damos cuenta que es un puente y es un retrato como un intento de comprender realmente unas realidades, pero también como para aceptar estas situaciones que pasan, digamos. Sí, Entonces, ah, sigue Laura. como que frente a eso que tú dices, pues me parece muy importante y creo que es lo más bonito de esta película, como que Laura aquí busca comprender la violencia y el conflicto de una forma muy humana, como entendiendo que esto es una realidad compleja y que no hay buenos ni malos y que, bueno, no es, sí, no es esa división tan tajante como nos lo han enseñado, sino que realmente hay unos matices y unas transversalidades muy complejas que pues se evidencian claramente en el personaje de Jesús, que se ve obligado por un montón de situaciones a trabajar en esto, como que también de alguna forma él es víctima de toda esa violencia que también está azotada en Medellín. Y pues es bastante complejo esa narración que se va tejiendo, como a Jesús ya visto como una persona, como alguien que también siente, que también sufre, que está atravesado por contradicciones y que no es solo como un personaje sin rostro, como es más allá que el sicario y que el asesino. Digamos que también en la narración entonces empieza a tocar cuestiones que son muy comunes, digamos, como que puede decirse en Colombia. Entonces nos encontramos como con un sistema judicial que está completamente colapsado, que es ineficiente, que no le arroja ninguna garantía a las personas que son víctimas. Y lo único que está generando, por lo menos en Paula, dentro de la película, es una frustración por la cual ella intenta, digamos, llevar la justicia por sus propias manos, que es también, siento yo, una de las cuestiones que puede pasar, que pasa mucho dentro de la sociedad y es el tomar como acciones por cuenta propia, que es lo que es, digamos, la trama de Paula frente a la policía. Entonces, este sistema judicial que se vuelve completamente revictimizante se queda aquí retratado, pero también hay otros aspectos como la barrialidad o las fiestas y la religión, por ejemplo, y el cómo las imágenes son tratadas por las personas. Entonces, digamos que hay una escena que es donde le están curando las heridas a Paula en el cuarto de Jesús y está el espejo con una foto en una esquina que es del hermano muerto de Jesús y un rosario. Y esto a mí me sugiere muchísimo la idea de que él decía, por ejemplo, que la persona de la que él aprendía muchísimo y dependía muchísimo era su hermano. Entonces es como ponerse en un espejo y ver a su hermano muerto al lado y saber que dentro de eso hay como un diálogo en el que él se está viendo también reflejado en la vida de su hermano. Otra cosa, por ejemplo, es la música, que me recuerda muchísimo un poco a las posiciones que tiene Alcolíricos, una posición que yo veo en las canciones de Alcolíricos, que es que utilizan la música no como una banda sonora. Digamos que Alcolíricos utiliza canciones conocidas, como de Rodolfo Aicardi en algunas canciones, pero siento que más que como un simple fondo, también es una forma de decir desde qué lugar se está hablando y se logra de una forma increíble dentro de la película. Yo quería hacer un comentario de lo que estabas diciendo antes, como lo del espejo y lo del reconocimiento de Jesús en la historia de su hermano. Y también se me hace que lo que decía Laura de construir a Jesús como el sicario, pero no solamente como el sicario, sino como Jesús, es como muy valioso, como lo que se recoge, pero también se hace énfasis en Jesús como parte del arquetipo del sicario. Y algo que se me hizo muy rescatable de la película, que va como de la mano con con lo del reconocimiento en el espejo, es que Jesús reconoce que su historia no es única y que él sabe qué es lo que viene cuando le está apuntando. Él le dice, pues máteme usted, que igual vienen como 10 o 15, o sea, prefiero que sea usted a que sea uno de esos. Como que ya entienden su destino, entienden entiende él cómo es su historia, porque no es suya. Y pues sí, pues
hablemos de la música que, no sé, a mí me parece muy chévere, pero quiero em, hablar, escuchar a Jaime. Tengo dos cositas que acotar ahí. La cuestión como de la complejidad de la línea que es casi invisible entre la víctima y el victimario es una cuestión que está muy, muy presente en casi todo el cine que hemos analizado. Y eso es una cuestión que nos da un piso muy denso, que nos pone un piso muy denso, que nos da como una cachetada realmente de lo que es realidad en eso, que no hay prácticamente en Colombia no hay una línea clara, en, lo siento, entre lo que es ser un victimario y entre lo que es ser una víctima en esos contextos. Lo vemos acá con el personaje de Jesús, lo veíamos hace 8 días con el personaje del muchacho este que tuvo que poner la bomba, y bueno, y en muchas otras ocasiones. Y eso es una cuestión muy interesante de pillar. Respecto a la música, creo que en Colombia, en el Chile colombiano, es esa cuestión de hacer, de usar a la música como elemento narrativo en las películas, es una cuestión que apenas se está explorando, lo que decía Miguel hace un rato, de hacer todo el paisaje sonoro y de usar eso como algo que complemente la fuerza de lo que se está viendo, es algo que es relativamente nuevo. Normalmente lo que se usaba era usar canciones ya muy conocidas, o sea, la música complementaba, pero no era usada como, como parte de la historia. Y eso me parece muy chimba en esta película y creo que lo hemos visto en muy pocas películas. Obviamente en Virus Tropical es muy evidente, pero en esta película también se hace muy, muy evidente y eso es bastante bonito porque da como un hincapié en el nivel de detalle que tuvo Laura Mora al crear esta película. Y eso me parece muy chimba. Y eso también nos pone en un contexto que en la película no se denota porque la película no nos pone en un contexto temporal ni un contexto histórico. O sea, la película pudo haber pasado en cualquier momento entre los 80 y hoy. Y eso también se hace muy evidente en la banda sonora, ¿no? Parce, y hablando de la música, yo siento que todo el ambiente sonoro que se inventa Laura es una belleza, está completamente bien formado y una cosa que me parece muy peculiar es cómo hacen para retratar la ciudad de Medellín a través del oído, ¿no? Y es que si ustedes pillan todo el tiempo hay mucho ruido, todo el tiempo hay música, todo el tiempo también está por allá un bajo sonando re duro, o sonando las motos, o sonando tiros, o sonando pólvora, o hay bulla, ¿sí? Es un retrato muy fidedigno de lo que está pasando en Medallo y siento que también es una representación de que aquí no hay tiempo para parar, de que la vida nunca se detiene, pero a pesar de todo eso, un suceso como estos logra colapsar muy fuertemente a las personas y como yo veo es que la protagonista es todo lo contrario al ambiente sonoro de Medallo, entonces es como mucho más retraída, como mucho más callada y no sé si se fijaron en algo, pero es que la casa de la protagonista es callada, parce, es el único espacio donde no hay ruido de verdad. Y yo siento que eso es como un guiño a decir, parce, en esta casa, a pesar de todo, como que no hay esa misma vida ruidosa que se percibe afuera. Y no sé si incluso se puede decir, hay vida, como que más bien es todo lo contrario, como que la casa está detenida en el tiempo, en el dolor, siento yo, como una cosa así más o menos, en pasar el duelo. Y me gustó resto pensarse así, como a la pelada que no estuviera conectada con el ambiente, con lo que está sucediendo. Bueno, eso por ese lado. Y otra cosa que me pillé en una entrevista que le hace la Rolling Stone a Laura, la vieja cuenta varias de las canciones que usó. Parce, y es que es una belleza, son unas canciones de verdad muy poderosas. Está Wu-Tang Clan con Careful, que es una banda de rap estadounidense que es bestial. Está Patti Smith con We Tree, que es una canción mucho más dramática que ponen cuando la vieja está como en un momento con ella misma, pensándose con ella misma. Fue una vaina bellísima. Y está Narváez Orquesta con Sabiduría, que claramente es una vaina que nos pone en el ambiente salsero y rumbero que está pasando por todo lado. Entonces,
de verdad es una película que sonoramente es perfecta a mis oídos por lo menos. De pronto una corrección Yo, es qué parte del trabajo del sonido se le tiene que atribuir a Sebastián Escofet, que fue el que trabajó también en el área de sonido y música dentro de la película. Entonces, como para que no tapemos de pronto el trabajo de otros participantes de la producción, solo como para hacer esa aclaración. gracias, Miguel, eso es muy importante. Yo no sé, yo quería decir que también me ha sorprendido como el sonido estridente, que sí, como que todo el tiempo está sonando algo, como decía Hurtado hace un momento, pero también hay momentos en los que se nos quita el sonido casi de golpe. Creo que estos es como los que más sentimos, porque yo siento que son los que ayudan a construir mucho todo el duelo extraño que está haciendo este personaje, porque pues está haciendo su duelo y también está saliendo de rumba. Entonces es algo no convencional y como que ese momento en el que ella reconoce a Jesús es simplemente como maravilloso, porque quiere decir que eso es capaz de hacer que se apague todo el ruido de una rumba en Medellín. Entonces, por un lado está el hecho de que esta muerte está permeando todos sus espacios y están todas las esquinas y están todos los tiros sonando y cuando hay fiestas suena también la pólvora y todo el tiempo algo sonando, pero también hay espacio para el silencio ahí. Y ese espacio no es espacio compartido, ese es un silencio que es solamente de la protagonista. Frente a eso, o sea, siento que sí, pero no, o sea, no, o sea, el silencio está, pero no es como que tú tengas ese derecho a estar en silencio, sino que es más bien un silencio muy íntimo que nadie conoce, que solo está en tu casa y que ahí se queda. Laura decía también en esta conversación con la Comisión de la Verdad que pues parece entonces era muy común que cualquier persona amaneciera muerta y como que el duelo no se podía tramitar de la misma forma, como mataron a tu papá, al igual que mataron a muchísima gente más en ese día. Entonces, como que realmente Medellín seguía sonando, Medellín seguía en ese ruido estridente y en la ciudad no había ese momento para llevar el duelo y se ve muy claro en la película, como que no hay esa escena del entierro, del velorio, que es como lo que comúnmente solemos ver, sino que es ella triste yéndose a ir de fiesta, como que a su alrededor, sus compañeros, el resto de gente, pues sí, a nadie le importaba. Y ese duelo solo se podía llevar en la casa, como en lo privado, en donde nadie podía acceder porque pues la ciudad seguía ardiendo. Aquí le preguntan a Jaime que por qué dice que es algo nuevo usar la música como recurso narrativo y que entonces qué han hecho las bandas sonoras hasta ahora. Es que no estoy diciendo que sea una cuestión que sea hasta ahora, obviamente se ha usado mucho, pero, o sea, esa exploración es algo o sea, explorar la música como elemento narrativo y no como elemento complementario, que es como la diferencia más radical, es algo que sí se viene apenas explorando, porque normalmente la música complementaba la escena, la música complementaba lo que se veía. Entonces, si teníamos una escena triste, poníamos una canción en una tonalidad menor para que fuera triste. En cambio, ahora lo que hace la música es situarnos en ese ambiente, o sea, ponemos esa música porque es parte del ambiente sonoro, porque es parte de lo que estamos viendo, y la música se vuelve uno solo con lo que se está mostrando en pantalla. Y es algo que se ha hecho mucho y se hace desde siempre, pero esa exploración, o sea, la neta exploración de eso, es algo que se está empezando a ver de una manera muy tangente en el cine de los últimos años en Colombia, particularmente, porque en otras partes ya se había hecho en el cine argentino, por ejemplo, hay una escena muy bella en La Noche de los Lápices bueno, meten canciones de Sui Generis, que es una escena muy triste, pero nos configuran el paisaje sonoro y en el contexto histórico. Y es más o menos a lo que me refiero, ¿no? O sea, que la música narre lo que está pasando y nos sitúe en ese contexto, en lugar de ser solo el mero adorno. ¿Sí me hago entender? Gracias, Jaime. Ahora, no sé qué piensen ustedes,
sobre el asesinato del papá, que también nos dice mucho sobre los niveles políticos, digamos. Nos está hablando de que hay una autoría intelectual en cuanto a la persecución de discursos que se oponen a cuestiones que vienen un poco desde la academia, que es lo primero que se nos muestra a unos estudiantes organizándose en una facultad de artes y a un profesor que pareciera ser como de ciencias sociales y que al parecer tiene muchos enemigos por las cosas que dice o por las críticas que dice. Parce, pues todo el tiempo lo que se está viendo y lo que se está sintiendo en la película, creo que eso de sentir es algo que logra muy bien esta película, como de hacerlo sentir a uno todo lo que está pasando, con lo que decía Jaime, por ejemplo, ahorita de la música. Y es que se siente un ambiente tenso todo el tiempo y siento que la violencia es parte de cada cosa en la película, en muchas escalas, en muchos tipos de violencia. Y claramente las luchas estudiantiles no están exentas de esta vaina y es como que todo el tiempo está pasando algo. Si ustedes pillan, no hay un momento como en que las cosas calmen de verdad o como que tengamos un momento para pensar lo que está pasando. Siento que es un intento hacerlo con el mirador que ponen, como también es un momento de medianamente de conversación genuina, creo yo, como de lo que está pasando ahí, pero no en ningún momento se para la violencia, todo el tiempo se está viendo algo. Y es un guiño bien interesante que también siento que demuestra que no hay, parece que no existiera como un espacio seguro en medio de toda esta vaina. Yo quiero, o sea, ahora que Hurtado dice espacio seguro, pensé en la primera visita al mirador. Entonces, obviamente yo sé que todo ese, pues todo lo que gira en torno a las escenas entre Jesús no sabiendo que ella lo quiere matar y ella queriéndolo matar, este, pues son muy tensas y pues hay mucha violencia ahí, pero yo sí siento que ese mirador tiene como una suerte como de bálsamo cuando Jesús dice como que está muy cansado como cuando está como muy cansado de sus problemas, se va a ese mirador como a, pues a trabarse y a olvidarse un poco de todo. Entonces como que tal vez ese intento de esos pañitos de agua tibia, como que obviamente se ve permeado también por el hecho de que luego van a echar tiros por allá. Ah, no, eso era en el río. Pero bueno, el punto es que pues el golpear al perro y todo esto, como que es un lugar exento de violencia, pero sí hay un intento como por salir. Y lo que yo siento que dice un poco eso es, y la escena cuando le están enseñando a disparar, es que la violencia también se empieza a llevar adentro, que es como el odio, que es cuando él está diciendo que para poder disparar un arma hay que llevar odio, pero entonces lo que pasa con Paula es que termina vomitándose con el disparo. Entonces siento yo que también se habla un poco de esto, y el hecho de que ella termine sola otra vez en ese mirador es también yo creo que la calma luego de cierto tipo de carga, como haciendo una referencia de pronto de que ella casi termina llevando las mismas cargas que Jesús de alguna forma. Y a mí se me hace re chévere eso del vómito, porque pues obviamente no solo es por la tensión que hay, o sea, es por la tensión que hay, porque pues claro, o sea, disparar siempre es una joda impresionante, pero también es porque él la está cargando del odio con el que ella sabe que él mató a su papá. Entonces la única reacción fisiológica posible es vomitarlo. Sí, ese es un gesto muy bello, digamos, dentro de todo, como la forma de expulsar las cosas. Hay otras escenas que para mí son muy rescatables, como el momento donde ella como que quiere quitarle el arma cuando están bajando en la moto y luego son requisados por la policía y ella está a punto de decir como, oigan, él fue, o sea, se acerca a la policía muy seguramente como con la intención de decir de que él fue realmente el asesino del papá y luego darse cuenta de que el policía y Jesús son muy amigos, está entretejiendo como, solo por el simple contexto está diciendo como realmente el contexto como frente a la violencia y la criminalidad y todo esto es un terreno tan complejo
que es muy fácil también sentirse abrumado y sentirse un poco perdido dentro de él. Ya que rescatamos escenas, yo creo que la mejor escena de la película es cuando ella está golpeada y está sentada en la cama de Jesús y él le está curando las heridas, como que se me hace un momento muy lindo porque pues después de la muerte de su padre, como que esa es una herida muy grande y pues ella termina golpeada como pues como por toda esta travesía de matar a Jesús y al final es Jesús quien termina limpiándole las heridas y termina ayudándole y pues volvemos a esta idea de un Jesús más humano, de un Jesús que se volvió su amigo y que está ahí y pues es lo más complejo como pues verle el rostro eh, y, y en este acto de sanar, de curar las heridas y de cicatrizar un poco. Parce, eso a mí me encantó porque es como que le deja a uno ver la complejidad de los sujetos inmersos en estas violencias, ¿no? Y es que lo que decía ahorita Luis, creo, sobre la rabia, sobre el odio que está transmitiendo al disparar, siento yo que no es un odio que viene como de por sí, de la nada, ¿no? Es, pues este man está amputado, parce, está amputado con la vida y está cabroneado porque le tocó una vida de mierda. Y el man básicamente está viviendo una vida que le toca, así como a su hermano le tocó vivir y morirse en esta vaina. Como cuando le tiene la pistola encima a Paula y el man le dice, parce, máteme que igual me tienen 10 más en la mira, o sea, yo ya de aquí me abro de alguna manera. Y siento que también la película presenta muy bien las complejidades en torno a la familia, en torno a la amistad, en torno a querer a alguien siendo un victimario. Pero como nos deja mostrar al final, la película es como, parce, este man también es víctima de toda la mierda que le ha tocado tragar hasta un punto en que pues la rabia hace que uno actúe de maneras bien jodidas también en la vida y dañan a personas con esa vaina de paso. Ya como para cerrar esta parte, yo tengo un apunte que es más como una curiosidad. Y es que yo siento que de alguna forma cuando ella va a comprar la pistola, el tote, el fuete, como le dicen, ya desde ahí hay una cosa que tiene mucho que ver con el lenguaje, en unos lenguajes y unos ambientes que se sabía que ya no se mueve, principalmente porque pues ya aquí lo habíamos discutido de pronto un poco a nivel interno, sobre que 700.000 pesos era muy caro para una pistola en este país. Y nosotros terminamos viendo que cuando ella va a comprar la pistola termina siendo robada. Entonces es también entender a qué contexto se pertenece. Él le dice como, bueno, ¿y usted qué estaba haciendo por acá, por esta parte de la ciudad? Y sabiendo que estaba muy cerca. Es que cuando y termina dándose cuenta de que ellos estaban en el mismo sector que estaba quedándose Jesús, parados en una esquina celebrando la victoria o viendo el partido del Medellín con el Nacional, que creo era el que iba a jugar ahí. No, no era el Nacional, era el El Nacional y el Medellín, Deportivo creo. Era un clásico. Independiente Medellín, era hincha. Sí, sí, sí. Creo que era el clásico, por eso dije los dos. Y ya se me olvidó lo que les iba a decir, porque es que a saber lo barato que también es la compra de armas ilegales dentro de Colombia es una cosa que es abrumadora, que uno lo compara con lo que le estaban pidiendo a Paula dentro de la película y uno se da cuenta de lo absurdo que es. Y no es que nosotros sepamos mucho de compra de armas ilegales, solo que es una cuestión como de que llega a nuestros oídos por, o sea, no Cuestiones de sociales, de clase, de alguna forma. Oigan, yo quería decir algo, ya que Miguel trajo a colación lo de El Arma, y es que esta película explora muy bien la imagen, o no sé cómo decir, pues esta metáfora de el arma y la cámara, como el hecho de disparar eh, y la importancia que Jesús reconoce de su propia imagen, como no me gusta que me tomen fotos, no me gusta que la gente cargue con mi imagen y el poder de reconocerme, porque es el poder también de matarme. Entonces es muy chévere y si alguien quiere explorar en eso, les recomiendo leer Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag, que pues es un libro sobre fotografías de guerra.
Entonces, no sé, está muy ligado como a la violencia y la manera de retratar esa violencia, aunque eso no se ve tanto en esta película, pero sí el hecho de que la cámara iba a ser pues como la parte del intercambio por el arma y que el disparar pues, iba a ser, o sea, como que sigue siendo en la misma línea, ella no iba a cambiar, o sea, no cambia como de trasfondo lo que hace, sino de elemento y son como intercambiables de alguna forma. Entonces, otro tema que queríamos abarcar dentro de esto era, no sé si vamos como con esta idea de sobre lo que son los buenos y los malos frente a Jesús, porque de esto creo que hemos hablado de a poquitos en todo lo que hemos dicho y está el tema de la educación y el perdón y la construcción de paz como y de memoria en el contexto y en la actualidad. Sí, frente a eso, hay algo muy importante que muestra la película y es que, o sea, en Colombia se ha vendido esa idea de paz de una forma armoniosa, en la que todos podemos ser amigos de todos, en la que, listo, ya estamos en paz y el resto de problemas dejan de existir, ya no están los grupos armados, ya no están los carteles, los mil grupos que continúan estas violencias, sino que pues vamos a vivir contentos y en armonía. Y quizás esta idea tan liberal se ve retratada en el hecho de que nombraron al hijo de un ex paramilitar, no sé en dónde, en una institución de víctimas, de reparación. Entonces, pues lo que hace la película es mostrar que la vida no es así, que no todos podemos vivir siendo amigos de todos y que si bien Paula, la protagonista, intenta pues empatiza con Jesús y parcha con él, pues que no es así de fácil, que igual ella sigue estando atravesada por el dolor, estando atravesada por ese caos, esa incertidumbre que está viviendo y que aunque no decide matarlo, no es como que de la nada ya nos volvimos amigos y ya, sino que es un conjunto de sucesos, de hechos que van tejiendo y que va muy relacionado como al sanar y al perdón, y que es un proceso y que nosotros como sociedad debemos atravesar eso, como por esa transición de la guerra, que no es solo la guerra de empuñar armas y de mataron a mi papá y ya, y todo bonito y se acabó porque nos dijeron quién iba a ser, quién fue, sino también entendiendo que esa otra parte, que Jesús también está atravesado por violencia, es que Jesús también está padeciendo, también está sufriendo y que todos estamos atravesados por que entre que esto no es tan sencillo, que son un conjunto de factores y que no podemos conocer porque es imposible. Hay unos problemas de conexión. Sí, se estaba escuchando como entrecortado, pero pensé que era yo. Bueno, pero respecto a lo que venía diciendo, Laura, también es muy importante enfatizar en la cuestión de la autoría intelectual y material de los crímenes, que también es un debate que hace muy poco se puso sobre la mesa con la cuestión de juzgar en línea de mando en la JEP. Y eso también lo habla mucho Laura Mora en la entrevista que hablábamos hace un rato. Ella decía, bueno, yo puedo perdonar al autor material del asesinato de mi padre, pero el autor intelectual es casi imposible que yo lo llegue a perdonar, porque es que ya son cuestiones muy diferentes. O sea, el que mata por necesidad, porque le pagaron tanta plata para matar y esa plata la va a usar para sobrevivir, no tiene la misma culpa, a pesar de que sea el que acciona el arma, no tiene la misma culpa de que el que mata a otra persona por sacarlo, por matarlo, o que el que manda a matar a otra persona por sacarlo del juego, porque piense diferente o porque haga cosas diferentes o porque lo considere ya netamente un enemigo. Entonces, es bien interesante que abordemos desde esta perspectiva esa cuestión de la intelectualidad, la autoría intelectual de los crímenes. Y es un debate que es muy necesario
que se ponga a colación en el cine principalmente, porque es que eso también demuestra la configuración del enemigo, que es la configuración que termina teniendo pues el consumidor, las personas que consumimos cine pues, o los que consumimos medios, nos venden esa figura de enemigo, que el enemigo es el ladrón, el enemigo es el extranjero, el enemigo es el que porta un arma, el enemigo es el pobre. Cuando pillamos más a fondo y excavamos más a fondo, el entramado tan cabrón que hay detrás de todo eso, nos pillamos que el verdadero enemigo no está ahí. Y eso también lo hace muy enfático Laura con este personaje. Y que también